Bueno, día histórico, será el martes. Va a ser un día histórico, el día de... El próximo martes, 6 de diciembre, después de las 5 de la tarde, Cristina podría ser condenada a entre 5 y 8 años de prisión efectiva y la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida. Esto es lo que calculan fiscales y jueces de Comodoro Pi, según afirma Hernán Capielo, nuestro colega de La Nación. Si este dato se confirma, el impacto político será enorme, no lo dudes, Va a ser tanto o más relevante que la Copa Mundial de Fútbol, que ahora estamos disfrutando, con la que ahora nos estamos emocionando. ¿Por qué? Será la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en ejercicio, bueno, durante 2 periodos presidente también, estoy hablando de Cristina, reciba una fuerte condena por graves delitos de corrupción. Y deberá cargar con ese peso hasta que la Cámara de Casación o la Corte Suprema de Justicia confirmen el fallo o dispongan lo contrario. Es decir, va a haber un antes y un después. Por más que griten, por más que pataleen, por más que anuncien que van a parar el Estado o cortar las rutas o incendiar el país, va a ser una especie, y nadie lo podrá evitar, va a ser una especie de nunca más, pero contra la corrupción y la impunidad enquistada dentro del Estado. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. Ya llegó María Eugenia Vidal, en un ratito más llegará Paulo Oliveto, ya está Luis Gasulla, se sumará Agustina Girón, Silvina Martínez, pero el próximo martes, después de las 5 de la tarde, se pondrá en evidencia, además, y esto es muy importante, que los argumentos de Cristina Kirchner y sus seguidores eran tirados de los pelos, eran mentirosos. Porque aunque la condenen, escucha bien, nos preguntan por la calle todo el tiempo esto, por eso es importante que lo sepas. Aunque la condenen, nada le impedirá presentarse como candidata a presidente o a senadora nacional. Vamos de nuevo, que es la contracara. Cristina no se podrá ocultar detrás del fallo políticamente, ni justificar la condena con argumentos tirados de los pelos como este. Septiembre, antes de las 21 horas, en la puerta de su casa, intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. El agresor gatilló el arma a 15 centímetros de su cara, pero la bala no salió. ¿Pero quién estuvo detrás del intento de asesinato? Días más tarde del atentado, un testigo se presentó en el juzgado de Capuchetti para aportar información. Declaró que, 2 días antes del atentado, en el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a 2 mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa. Se constataron judicialmente las afirmaciones del testigo. El testigo estaba ese día en el lugar y hora que indicó. Milman estaba en el bar Casablanca a la misma hora que declaró el testigo. Y efectivamente estaba acompañado por 2 mujeres que, se comprobó, son sus asesoras en el Congreso. Al otro día viajó a la costa. A los 2 días quisieron asesinar a Cristina. Cuando aparecieron las primeras pruebas que involucran a la política con el ataque, la jueza Capuchetti paralizó y boicoteó la investigación. Es evidente que el partido judicial no quiere a Cristina como víctima. La quiere presa o muerta. Me quieren presa o muerta, dijo Cristina Kirchner. El partido judicial me quiere presa o muerta. Cristina, el partido judicial no existe. Lo que sí hay son jueces cooptados por el kirchnerismo y otros que no. Y otros que no. Los que no son cooptados por el kirchnerismo la están investigando y probablemente la condenen. Tampoco la quieren muerta o presa. De hecho, muerta no está, porque por fortuna no la asesinaron. Menos mal. Su deceso podría haber provocado el principio de una guerra civil. Y tampoco va a ir presa en lo inmediato, porque tiene 2 instancias de apelación: Casación y la Corte. Y como si esto fuera poco, el próximo 19 de febrero Cristina va a cumplir 70 años. Y por lo tanto estaría en condiciones de pedir prisión domiciliaria en el improbable caso de que los jueces dictaminen que debe ser encerrada de inmediato, por ejemplo, porque existiría riesgo de fuga. Lo vamos a hablar dentro de un ratito con Silvina.
Lo que Cristina no va a poder evitar a partir del próximo martes es que la llamen de manera más elegante o más coloquial o más directa, delincuente, ladrona, chorra, jefa de la banda, líder de una organización criminal y todos los sinónimos que implican la violación de la ley, la comisión de delitos, sin la palabra presunta o presunto adelante. Eso es lo importante. En las últimas horas, los chicos grandes de la Cámpora, recién lo comentaba, trataban de convencerla para salir a reivindicar como si fuera el Mundial. ¿Viste? Un empate. Cristina, por ahí viene un empate. Si al final la terminan condenando por fraude, administración fraudulenta, y no como la cabeza de una organización criminal. Un sueño bastante módico, ¿no? Comparada con la promesa de liberación, la promesa de los pibes para la liberación. ¿Qué liberación será? Diego Luciani y Sergio Mola, los fiscales, hay que cuidar a los fiscales y a los jueces, lo decimos ahora. No vaya a ser cosa que a algún loco enamorado de Cristina se le ocurra cualquier cosa, ¿eh? Estos fiscales pidieron que se le impongan 12 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso, escucha bien, de 5.321 millones de pesos, el equivalente a 17 millones de dólares. Voy a saludar a María Eugenia Vidal. María Eugenia, buenas noches. Buenas Gracias. noches, Luis. Muchas cosas para hablar, ¿eh? En sus últimas palabras, Cristina hizo alusión a un departamento, comparó el departamento suyo con el de ella. Perdón, Luis Gasulla, buenas noches. Buenas noches, Luis. 17 millones de dólares. Con 4 millones de dólares más compramos un avión para el presidente, ¿no? Sí, con 23, 24 millones de dólares es lo que van a gastar para el avión presidencial. Sí, después podemos hablar de eso, claro que sí. Hablan los fiscales de asociación ilícita, escucha bien, porque entienden que convalidó, Cristina, un mecanismo de corrupción institucional a lo largo de 12 años, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015. Perdón, Silvina Martínez, buenas noches. Una de las características de la asociación ilícita es que se tiene que prolongar en el tiempo, ¿no? Exactamente, en forma ininterrumpida, una banda de 2 o más personas. Dictaminaron los fiscales que la estructura la empezó a montar Néstor Kirchner, el expresidente, ni bien asumió en 2003, cuando transformó a Lázaro Báez de empleado de banco al mayor contratista de la obra pública de Santa Cruz. 51 obras, el 85%, dejando sin terminar una de cada 3. Y también probaron los fiscales que Lázaro se hizo mega multimillonario, a punto de convertirse en el mayor terrateniente de la Patagonia. Después de Luciano Benetton y de Joe Lewis, el del agua escondido, pero Lázaro tiene más, o tenía, no sabemos si se las incautaron, algunas estancias sí, vamos a terminar de averiguar, de más de 500.000 hectáreas. Esto es la ciudad autónoma de Buenos Aires, tiene una superficie de 20.300 hectáreas. Lázaro Báez, su familia, su grupo empresario, en 12 años compraron el equivalente a 20 ciudades de Buenos Aires, señor presidente. Lo mostraron, lo presentaron, lo comunicaron bien. Los fiscales en su alegato detallaron como parte del dinero recibido por Báez, como esa parte, retornó al patrimonio presidencial. Había planillas. El mismo día pasaba la plata de un lugar al otro, a través del pago de contratos de alquileres truchos. Mirá. Necesitamos dejar en claro que se trata, probablemente, de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, en el cual los imputados, mediante una estricta división de roles, subvirtiendo las facultades legales que tenían asignadas de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular. Por supuesto, hay cosas que no figuran en el expediente, pero sí en el imaginario popular, y vos la sabés. Yo te lo voy a nombrar y vos sabés, sí. A ver, por ejemplo, el reconocimiento de Lázaro, quizá hay mucha gente que no se acuerda, pero Lázaro reconoció que el dinero que manejaba él
la cantidad de dinero que manejaba. A ver, lo condenaron por lavar 60 millones de dólares. El dinero que manejaba él, Lázaro, era de el que está arriba, dijo. Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba del cine. Y también los fiscales demostraron a través del cruce de mensajes entre los secretarios privados de Cristina, Lázaro, José López, el gerente de Austral Construcciones, Mendoza, que todos habían participado de un operativo, el operativo Limpiemos Ya. Recién Iguacel lo explicaba bien, y Nico Pizzi también. O sea, se fueron, termina el gobierno de Cristina, y dicen, levantemos todo, muchachos, no dejemos las huellas marcadas. Esto es, mira, la escena que vas a ver ahora ilustra cómo desmontaron todo para borrar la evidencia, y no fue mostrada solamente por La Cornisa, porque nosotros hacemos muchos informes sobre eso, sino en otros medios que quizás no se metían tanto con el tema, como Telenoche. Mostrarlo a Fede Bimayer, Dexter, cuando se para frente a los obradores desiertos de Austral Construcciones, porque es altamente impactante. Estamos en Santa Cruz, ruta 3, a apenas 15 kilómetros de Caleta Olivia, que es para allá. Este lugar es el último obrador o el último playón del otrora empresario todopoderoso Lázaro Báez. Con la caída en desgracia del kirchnerismo y por ende de Lázaro Báez, todo este playón, poblado de más de 100 máquinas valuadas en muchos millones de pesos, quedó convertido en lo que se ve a mis espaldas, una ciudad fantasma. Acá están los trajes de los obreros, las camperas, los overoles. Están los tornillos arriba de la mesa. Como si hubiera habido una emergencia en la que todos se tuvieron que ir de golpe. Y se tuvieron que ir. 1.500 trabajadores, acaba de decir Iguacel. Los echaron como perros. El Gobierno Nacional y Popular, Báez, el socio de Néstor y Cristina. Y por supuesto, nosotros de La Cornisa te mostramos varios informes, cómo las rutas no se habían terminado de hacer. Mirá, esto es Caleta Olivia, en 2016. Muchos informes. Incluso hubo un informe, ahí está, la ruta que debía terminarse terminó siendo una especie de pista de cuatriciclos, donde corrían carreras de cuatriciclos. Otra ruta más, mirá, hecha pelota, la dejaron, o sea, la de Radatili y Caleta Olivia, la ciudad de Cristóbal López. Dentro de un ratito vamos a estar hablando de Caleta Olivia, el intendente de Caleta Olivia, Máximo Kirchner y la familia Kirchner, y los favores que se hacen mutuamente. Mira, eso lo mostramos en febrero de 2016. Mirá el desastre que dejaron. Y además le pagaban antes. Quizá el único argumento nuevo, aunque igual de mentiroso, a mi entender, que utilizó Cristina en sus últimas palabras, fue que, de repente, yo cuando la escuchaba decía, wow, se convirtió en una mezcla de Ilia y Manuel Belgrano. Porque contaba que llegaron a la presidencia con Néstor en 2003, con el mismo patrimonio que habían acumulado entonces. Bad Information, le decía yo, ¿no? Compraron los departamentos de Puerto Madero, los hoteles. De veras, dije, ¿no llegó a compararse con Ilia, que murió en la pobreza, Manuel Belgrano, porque hubiese sido demasiado? Pero más o menos, ¿eh? Mirá. Cuando intentaron matarme en la puerta de mi casa, fue en la puerta de mi casa, y fue la misma casa en Juncal, Uruguay, de la que yo salí junto a Néstor para ir a Olivos. Y cuando terminamos, cuando terminé porque él ya había partido, cuando terminamos en el 10 de diciembre del 2000, volví al mismo lugar. Siempre viví en la misma casa, en el mismo lugar. Tal vez alguna otra dirigente muy importante de la oposición, que vecina del barrio, un poquito más para allá, más en un lugar más selecto, en la isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador, que además lo había comprado un año antes y que además se lo vendió prestándole la plata. Bueno, pero la ladrona y la chorra soy yo. Hay que decirle que en los cuadernos de la corrupción se probó que ese mismo departamento que cita Cristina, en el piso 2,
Daniel Muñoz, su secretario privado, Cristina, el secretario privado de Néstor Kirchner, recibió bolsos con dinero por millones, millones y millones. 60 operaciones contaron solamente en Juncal, Uruguay. Otras operaciones en la Casa Rosada y otras operaciones en la Quinta de Olivo. Vamos, Cristina. No nos tome por tontos. Y además, déjeme que le haga una sugerencia. Usted debería tranquilizarse, porque si la condena no va a ser la única, también podrían ser condenados el martes Lázaro Báez, para quien los fiscales pidieron 12 años de prisión, como partícipe fundamental, igual que Cristina, de la organización ilícita, Julio De Vido y José López, lo tiene a José López, ¿no? El de los bolsos, para quienes los fiscales pidieron 10 años de cárcel, Néstor Periotti, exdirector de Vialidad Nacional, con pedido de 10 años, y Carlos Santiago Kirchner, primo hermano de Néstor Kirchner, para quien pidieron 2 años de prisión en suspenso, en este caso por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero quizá lo que demuestra lo desesperada que Cristina está es el uso y el abuso de lo peor de su gente. Lo peor, Lo peor. Por ejemplo, el jefe del grupo de tareas sucias de Cristina y los chicos grandes de la Cámpora, Rodolfo Tailhade, impresentable. A quien antes lo usaba para hacer espionaje, Cristina, y ahora lo utiliza, me da vergüenza decirlo, de conductor estrella del noticiero del Lofer. ¿Lo tenés por ahí? Conductor estrella del noticiero del Lofer. Tiene... Bienvenidos a una edición especial de veranito del noticiero del Lofer, grabada mientras seguimos expectantes la actuación del seleccionado nacional en el Mundial del Lofer que se está realizando en Qatar. Che, ¿esto lo hace en serio? o lo hace por... Alguien le dice, vos sos gracioso, dale, divertite. Y le deben dar manija, ¿no? Mamita. Los argumentos para defender a Cristina de Tailhade dan vergüenza propia y ajena, ¿no? Pues dice, vos tenés argumentos que son parte de la causa, políticos. Bueno, hace pocas horas, en el medio del escándalo de diputados, lo vamos a hablar con María Eugenia Vidal, qué escándalo en diputados, ¿no? Este impresentable, este payaso, dijo, escucha bien, que Mario Negri había sido sodomizado. Si querés, fíjate qué significa la palabra sodomizado por el PRO, por Macri. Y ese tono marcial que usaba Negri, la verdad que no era de un general. Era de un soldado raso que está cumpliendo órdenes de que seguramente es el general, que está disfrutando en Qatar después de haberse patinado 45.000 millones de dólares. Ese soldado raso, vergonzoso, que representa a la UCR, me da la pauta de que la UCR no está siendo conducida por el expresidente Macri. Directamente fueron sodomizados por el expresidente Macri. Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por Macri y hoy estamos pagando esas consecuencias, nada más. ¿Sodomizado? Alguien le dijo, vos andá y decís sodomizado que vas a hacer en los diarios. Mamita, qué salame. Perdón, conductor, qué salamín. Fiambrín le decían a los salames que hace unos años. Ahí estaban Daniel Goyán, ¿no? El de La Platita. Miren que los votaron, yo no los voté, pero ganaron las elecciones todos estos tipos, Y este fin de semana, como el jefe de Tarea Sucia, Cristina, no tiene argumentos para atacar a periodistas que denunciamos e investigamos la corrupción, nos quieren meter en la misma bolsa y nos intentan ensuciar poniéndonos en la categoría de mufa. ¡Qué denuncia gravísima! ¿Vos me podés defender de esa denuncia? Sí, totalmente. Por favor, quiero que la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre la denuncia que nos hace el señor Tailhade calificándonos de mufa. Estamos preocupadísimos con la denuncia de Tailhade. No podemos dormir. Para Mauricio M., para el diputado Metro 15, para Canosa, el Quiz Majul y todos los macristas que hicieron fuerza para que pierda Argentina y se quede afuera del Mundial, sigan así. El sábado, todos haciendo fuerza por Australia, ¡Vamos! ¡Mufás! Che, Tailhade, yo vi a Australia en el mismo lugar del sillón con Argentina y Australia y ganamos igual. ¿Qué vas a hacer? Ahí está, mira.
Mamita. Esto es Cristina, ¿eh? No se crean que está ahí. Estos son los soldados de Cristina. Pero igual, basta recorrer las redes sociales para que los ciudadanos de a pie le respondan a estos sicarios de la mentirita, ¿no? Porque son sicarios de la mentirita. Mufa es tu gobierno, le dicen en las redes sociales. Le dicen, Mufa es tu gobierno. Que, por ejemplo, mirá, esta semana llegó al extremo de poner en peligro tu gobierno. Las cirugías cardiovasculares por falta de insumos, como acaba de denunciar el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares. Ahí lo tenés. Eso sería Mufa grave. Mufa es tu gobierno que hizo crecer la inflación hasta el 100% anual y a las villas más de 1000% de 2003 hasta la fecha. Mufa es tu gobierno que asumió con un dólar de 60 mangos y hoy lo tiene a 320. Mufa es tu gobierno que hizo bajar el salario promedio ahora mismo a 540 dólares. Un tercio de lo que gana un empleado que recién ingresa a trabajar en el McDonald's de la ciudad más pobre de los Estados Unidos. Tu gobierno, Tailade, Cristina, todos, que acaba de poner otro nuevo impuesto, en este caso a los pasajes de avión, y ya suma 27 nuevos impuestos desde que asumió. Tu gobierno, que con el aumento del 9% de octubre de la canasta básica de alimentos, colocó a la jubilación mínima por debajo de la línea de pobreza. Tu gobierno nacional y popular, que acaba de autorizar el 7º aumento de los combustibles en lo que va del año, con el gasoil a la cabeza con más del 90%, seguido por la nafta premium con más del 120%. Tu gobierno, el de tu jefa, el de Alberto, el de Sergio Massa, que nos van a engalanar, vamos a pasar una Navidad fantástica, con la canasta de Navidad más cara de la historia. Mirá, con una suba promedio con respecto a la del año pasado del 125%. Ahí tenés, pan dulce con fruta de 320 a 812 pesos. Budín sin fruta de 250 a 520 pesos. Garrapiñadas de maní de 96 pesos a 243. Turrón de maní de 126 a 216. Espumante ananá fizz de 198 a 499. Sidra de 185 pesos a 399 pesos. Tu gobierno, que acaba de encargar un avión para el presidente de 22 millones de dólares, porque no tenemos ningún problema. Tuvo que hizo que los trabajadores formales perdieran, escucha bien, el equivalente a casi 8 sueldos, los públicos a casi 10 salarios y los informales a más de un año desde que empezaron a gobernar hasta ahora. Es decir, como escribió Francisco Jueguen, un año de trabajo completo. Jueguen toma desde enero, cita una organización, desde enero de 2018 hasta septiembre de 2022. Por otra parte, Cristina, y esto es muy en serio, le recomendamos que no siga repitiendo que la historia la absolvió. Porque en todas las encuestas que preguntan, pongan cualquiera, hay, no sé, decenas. 7 de cada 10 argentinos la considera culpable. Ahí está. 7 de cada 10 argentinos la consideran culpable. Así que el 70%. Así que Tailade, impresentable payaso de cuarta, mejor espera hasta el martes y hace todo lo posible para que no se produzca ningún episodio de violencia. Porque si paran al Estado, va a ser como propinarle un golpe a tu propio gobierno. Y si le pasa algo a alguien, Cristina, tu jefa, va a ser la responsable, junto a todos los delirantes que como vos se quieren llevar puesta a la Argentina. ¿En serio que creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? Mi gobierno, que entregó un país desendeudado, el doctor Néstor Kirchner, que le pagó al Fondo Monetario Internacional. Creo que la estigmatización para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros, porque ha sido una actividad, la judicial de Comodoro Pi, absolutamente disciplinadora de la clase política. Y yo creo que también vendrá una etapa en la cual quienes en el Partido Judicial han hecho este tipo de cosas, de persecuciones, verán si realmente, como pienso, la historia también
los va a condenar. María Eugenia Vidal, gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por invitarme. Bueno, estuve viendo mucha